el año 2003, la casa editorial que vio nacer a la Liga de la Justicia y a los Vengadores hicieron un crossover entre ambos equipos en el que juntaron sus fuerzas para enfrentar a las amenazas de sus respectivos universos. Algo a destacar es que no es la primera vez que Marvel hace este tipo de crossovers con DC, pues en el pasado, personajes como Superman y Spider-Man previamente ya se habían juntado para vencer a villanos como por ejemplo Lex Luthor y el Doctor Octopus, pero esta es relativamente importante pues se unen los equipos más populares de ambas editoriales. Otros datos a destacar es que los sucesos de este cómic son canónicos tanto en el universo de Marvel como en el de DC. Y finalmente, algo que no podemos pasar por alto es que Superman en el último número logra levantar el martillo de Thor, el Mjolnir, siendo junto con Wonder Woman los pocos personajes de DC Comics que han podido levantar dicha arma. En la mitología nórdica, si bien la relación es similar a la que tienen en los cómics y películas Thor y Loki, en los que eran acérrimos rivales pero colaboraban de forma esporádica, algo que los diferencia en las películas de la mitología nórdica es que no hay algún tipo de relación familiar, más allá de que Loki le hizo un juramento de hermandad a Odín, convirtiendo a Loki técnicamente en el tío de Thor. En los cómics y películas por otro lado se diferencia en que Odín peleó contra Luffy en una guerra en la que perdieron los gigantes de hielo, y el padre de todos encontró a Loki en una temprana edad, al cual adoptó y cobijó como si fuera su hijo de sangre. Sin embargo, la razón por la que se enemistó con el dios del trueno fue porque Loki siempre era menospreciado y opacado por no ser el hijo de sangre de Odín y siempre ser dejado de lado por la importancia que le daban a Thor. Al igual que en las películas, los gemelos Maximoff empezaron siendo villanos, aunque no eran comandados por Ultron, sino que fueron liderados por Magneto, quienes formaban parte del grupo terrorista conocido como la Hermandad de Mutantes Diabólicos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, ellos salieron del grupo y para reivindicarse formaron parte de los Vengadores. Es un equipo que existe en el universo de Marvel Comics que intenta emular al equipo insignia de la editorial rival DC Comics, la Liga de la Justicia, aunque en dicho grupo hay personajes que no están basados en los personajes de la competencia. El equipo está principalmente conformado por Hyperion, que intenta emular a Superman, Nighthawk, que intenta emular a Batman, Princess Power, que intenta emular a Wonder Woman, Speed Demon, que intenta emular a Flash, y como por último ejemplo Doctor Spectro, que intenta emular a Green Lantern. Algo particular de este grupo es que no conviven a la par de otros personajes de Marvel, ya que ellos viven en otro universo. Una de las cosas que han caracterizado a Hulk es su distintivo color verde. Sin embargo, en un inicio Stan Lee quería que la piel del personaje fuera de color gris para que cualquier persona de cualquier etnia pudiera identificarse con el personaje. Sin embargo, un error de imprenta causó que el color gris pasara a ser color verde, algo que en los cómics se explicó paulatinamente que se debió a que el cambio de piel fue por la exposición a la radiación gamma. Sin embargo, con el tiempo se reveló que Hulk era otra personalidad del Dr. Banner que se daría a conocer con el paso de los años. Mientras que el Hulk verde estaba lleno de ira y además era salvaje, el Hulk gris era mucho más inteligente y más consciente de sí mismo, tomando el alias de Joe Fixit durante un tiempo, convirtiéndose en un gángster en Las Vegas. La transformación de Hulk gris también fue provocada por la fuerza de voluntad de Banner en comparación con la del Hulk verde con su ira.
El recast es cuando cambian a un actor por otro personaje, ya sea porque no se llega a un acuerdo con el primer actor y se ve la necesidad de contratar a otro, o bien que este sea reemplazado porque el primer intérprete ya pasó a mejor vida. En el MCU han sucedido dos casos así. El primer caso fue con War Machine, que era interpretado en un inicio por Terrence Howard, pero después de haber tenido conflictos con el estudio por su reducción de sueldo en Iron Man 2 fue reemplazado por Don Cheadle. El segundo caso fue con el personaje de Hulk, ya que en un inicio fue interpretado por Edward Norton, pero debido a su conflictivo comportamiento fue reemplazado por Mark Ruffalo. Con el tema del multiverso se dice que puede haber recast para que los nuevos actores interpreten a variaciones de personajes que ya vimos en el MCU, como en el caso de Tom Cruise, que se rumora desde 2020 que él interpretaría una versión variante de Iron Man. Fue un sello editorial en colaboración de Marvel y DC con el fin de levantar las ventas de ambas editoriales. Dicho sello editorial se encargaba de publicar un evento en el que ambos universos llegaron a fusionarse, obteniendo amalgamas de varios personajes de Marvel y DC. Por ejemplo, Iron Man se fusionó con Green Lantern haciéndose llamar Iron Lantern. Superman se fusionó con el Capitán América haciéndose llamar Super Soldier. Thor se fusionó con Orion de los New Gods haciéndose llamar Thorion. Y finalmente Hulk se fusionó con Solomon Grundy haciéndose llamar Skulk. El nombre del equipo se dio a conocer en el primer número de los cómics de los Vengadores, en el que Janet Van Dyne dio la idea de que el grupo se llamara así. En las películas, por otro lado, esto fue cambiado, pues ahí Carol Danvers tenía el alias de Avenger, haciendo que Nick Fury le diera el nombre a la iniciativa y por lo tanto al equipo el nombre de los Vengadores. En esta historia, debido a la amenaza que representa la estadía de Hulk en la Tierra, se decidió entre los Illuminatis enviar a Hulk a un planeta lejano de su mundo para que no causara más daño. El plan original era enviarlo a un planeta deshabitado en el que pudiera vivir una vida pacífica. Sin embargo, la nave, debido a un error, termina llegando al planeta Sakaar, comandado por el Rey Rojo, que le gusta enfrentar a varios guerreros en su coliseo. A lo largo de la obra, Hulk empieza a conectar emocionalmente con los guerreros que enfrenta, el cual reconoce que si ambos juntan sus fuerzas pueden derrocar al tirano Rey Rojo. Al final de la historia logran liberar a Sakaar de dicho rey, además de que se casa con una mujer llamada Kayera y posteriormente tienen un hijo. Desafortunadamente, debido a la explosión de la nave en la que se encontraba Hulk al llegar, la familia del gigante Esmeralda muere y como venganza se dirige a la Tierra para acabar con ellos, que no le han causado más que dolor y pena. Esta historia fue adaptada de manera bastante libre en el MCU, pues aquí Hulk decide irse para no lastimar a nadie y no fue obligado por algún ente en específico. Además de que el tema de la revolución fue tomado como un chiste más que como un tema serio dentro de la película Thor Ragnarok. Además, el villano central de dicho cómic es cambiado por el Gran Maestro y además el personaje con el que pelea Hulk aquí no es Silver Surfer sino Thor. Es la continuación del cómic Planet Hulk, en el que el gigante Esmeralda se dirige al planeta Tierra para vengarse de aquellos que causaron la muerte de su familia, en este caso los Illuminati. Él viaja junto con sus aliados de Sakaar para vencer uno por uno al grupo. Primero acaba con Black Bolt, después captura a Iron Man, pero She-Hulk pelea contra él para rescatar al Vengador de Hierro, mientras que su equipo pelea con los Vengadores. Posteriormente llega Reed Richards y Doctor Strange para pelear con él. En el clímax de la historia, Sentry pelea al tú por tú con el gigante Esmeralda para detenerlo, pero este encuentro acaba en empate, y cuando Hulk está a punto de destruir todo debido al estado del Hulk Worldbreaker, Iron Man usa los satélites de la Tierra para desactivar a Hulk.
Bruce Banner es llevado por SHIELD a una sala de contención y se descubre que el culpable de la muerte de la familia de Hulk fue Mick, no los Illuminatis. En el último año se viene rumorando muy fuerte una adaptación de este evento para una película en el MCU. Sin embargo, parece bastante improbable debido a que los derechos de Hulk le pertenecen a Universal y la única manera de que esto sea posible es que Universal quiera distribuir la película, pero se quedaría con cierta ganancia del filme, algo similar a lo que sucede con las películas de Spider-Man, que no creo que quiera hacer Disney, pues no quiere compartir el dinero de las ganancias con alguien más. A diferencia del MCU, que toma en parte su inspiración en los cómics Ultimate, donde tiene la misma edad que Steve Rogers, en los cómics originales Bucky Barnes era más joven que el Centinela de la Libertad. Esto se debe a que en Marvel se intentaba llamar la atención de los más jóvenes poniéndolo como un sidekick del Capitán América, emulando un poco lo que hacía DC con Batman y Robin. A diferencia del MCU, que toma como inspiración la versión Ultimate en mayor medida, en el que el Ojo de Halcón y Viuda Negra eran agentes establecidos en SHIELD, en el universo 616 el principal, Clint Barton y Natasha Romanoff empezaron siendo villanos. Por un lado, Clint Barton inicialmente quería ser un héroe como Iron Man, pero este fue confundido con un ladrón y adoptó una vida criminal con Black Widow, de la cual no se sentía del todo a gusto, aunque al final logró redimirse al formar parte del equipo. Por otro lado, Black Widow empezó como parte de la Red Room con el fin de cumplir misiones para la KGB. Tras sus primeros choques con Iron Man y después de que ésta salió del lavado de mente, decidió hacer lo mismo que su colega Clint al formar parte de los Avengers. Si bien esto lo vimos parcialmente en el MCU, lo vimos adaptado de manera muy libre. Es un grupo de superhéroes que es conformado por los personajes más inteligentes de Marvel como Black Bolt, Doctor Strange, Iron Man, Mr. Fantástico, Namor y el Profesor X. El grupo se formó después de las consecuencias que generó la guerra entre los Kree y Skrull. Iron Man reúne a estos individuos para compartir información que podrían ser en pro de los humanos en la Tierra, por lo que pueden reunirse cada cierto tiempo. Los acontecimientos más importantes en los que se han visto involucrados fueron en el exilio de Hulk, ya que ellos consideraban que el estadio del Gigante Esmeralda representaba un peligro para las personas durante sus peleas. Después de varios conflictos, en la última conversación del grupo, Tony les habla sobre el acta de registro de superhumanos y de qué trata, y mientras que Reed Richards se muestra de acuerdo a dicha ley, otros muestran rechazo como Namor, Doctor Strange y Black Panther, lo que conlleva el fin del grupo. Posteriormente, el Gigante Esmeralda se enfrenta a los Illuminatis con resultados catastróficos, que si no hubiera sido por dichos satélites, Hulk pudo haber acabado con muchos países, demostrando que más que causar beneficio en el mundo, perjudicaban al planeta Tierra al tomar decisiones a las que podríamos catalogar como cuestionables. Se rumora que podríamos ver este equipo en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero con una alineación diferente. En el origen que vemos en la primera aparición de Iron Man en los cómics, vemos que él viaja a Vietnam para observar los efectos de su tecnología experimental en el esfuerzo bélico estadounidense. Sin embargo, él es herido por una bomba y es secuestrado para que diseñe armas. Al igual de lo que vemos en la película, junto a Jensen construyen la placa en el pecho para que el pedazo de metralla no llegara a su corazón. Y obviamente, como todos sabemos, se construye una armadura, escapa, se reúne con las fuerzas estadounidenses y se convierte en Iron Man. Así era en un principio el origen de los cómics. Sin embargo, al llegar a la década de los 2000, se cambió el evento en el que se llevó a cabo el origen de Iron Man, pues ahora se lleva a cabo en Afganistán para concordar con la edad del personaje y con la historia que querían contar, ya que ahora el origen del personaje se lleva a cabo en los tiempos de la Guerra del Golfo. En la película se tomó más en cuenta el segundo origen, pero también se vio alterado para que concordara con el tiempo
en el que Estados Unidos tenía una guerra contra el grupo terrorista Al-Qaeda tras los sucesos del 9/11. Nick Fury ha pasado por varias etapas a lo largo de la historia de Marvel Comics, pues en un principio era un soldado de la época de la Segunda Guerra Mundial y comandaba a los Howling Commandos, a quienes pudimos ver en la primera película del Capitán América. Posteriormente, en los 60s, fue retratado como un espía a la James Bond y se convirtió en el director de S.H.I.E.L.D. En los 2000, a partir del sello del universo Ultimate, Nick Fury dio un cambio radical, pues ya no era un hombre caucásico, sino que era un hombre afrodescendiente que contaba con el suelo del supersoldado y se encargó de reunir a los Ultimates, quienes eran el equivalente a los Avengers, además de que fungió como mentor o reclutadores para Spider-Man, para que en el futuro formara parte de dicho equipo. Algo característico de esta versión fue que tenía un gran parecido con el actor Samuel L. Jackson, además de que ha sido tan importante esta versión del cómic que fue la que posteriormente vimos adaptada en el MCU, dejando de lado a la versión caucásica. Muy a diferencia de lo que nos han presentado en las series animadas o en el MCU, en el que los miembros bases lo conforman personajes como Capitán América, Black Widow y Hawkeye, el primer equipo de Vengadores estaba conformado por Iron Man, Hulk, Thor, el Hombre Hormiga y la Avispa. El Capitán América se integró algunos números después, cuando este fue descongelado, y Black Widow y Hawkeye se unieron al equipo muchísimo tiempo después de que los Vengadores hicieran su primera aparición. Sin embargo, en las películas la alineación cambió, pues desde el inicio se quería incluir a dichos personajes, pues la alineación se inspiraba mucho en el cómic de los Ultimates, donde ellos sí formaban parte del equipo desde el principio. Sin embargo, Ant-Man y Wasp no pudieron ser incluidos porque ya eran varios personajes y no sabieron cómo incluirlos de manera orgánica en la historia, por lo que estos personajes aparecieron después y se unieron al equipo en el MCU hasta el final de la fase 3, en la batalla final de Endgame.